Dr. File. El hombre se ha lanzado a la conquista de la última frontera, el universo. Ese lugar más allá de nuestro planeta, tan desconocido como fascinante, tan lleno de sorpresas como de misterios. Muchos de ellos se tratan de resolver y otros simplemente han sido un desafío para el entendimiento de toda la humanidad. Una especie muy joven frente a ese cosmos de más de 13.700 millones de años. El hombre ha hecho incansables esfuerzos por entender más del universo, lo que explica la carrera espacial y la alta tecnología puesta al servicio de estos descubrimientos. Casi 37 años después de su lanzamiento al espacio, una antigua nave espacial llamada Voyager 1 aún sigue enviando señales a una distancia lejana, muy lejana. La conocida nave, que se lanzó el 5 de septiembre de 1977, ha sido el primer artilugio construido por el hombre que ha entrado en el espacio interestelar, es decir, fuera de los dominios del Sol. Pero, ¿qué hay detrás de esta misteriosa nave espacial? Vida, inteligencia y un lugar similar a la Tierra son algunos de los objetivos que el hombre busca en el espacio. La sonda espacial Juno comenzó este martes a girar en torno a Júpiter en una misión de 20 meses para conocer más sobre el origen del planeta más grande del sistema solar. ¿Qué espera descubrir esta misión? ¿Cuáles son los grandes hitos de la exploración espacial? ¿Existe vida en el espacio o estamos solos en el universo? Esta noche, junto a Dr. File, haremos un recorrido por los hitos que han marcado la carrera espacial y la conquista de esta última frontera. Conquistando fronteras y corriendo fronteras, porque es justamente lo que el ser humano ha convertido como una obsesión desde que la carrera espacial comenzó hace ya tantas décadas. Doc, para arrancar es muy importante indagar en la llamada misión Juno o misión Juno, ¿no? La conquista de Júpiter, la importancia de dicho planeta. Importantísimo este planeta y sobre todo a partir de la noticia de esta semana, que es que esta sonda que fue enviada hace 5 años llegó precisamente a la órbita de Júpiter. Una sonda muy especial porque tiene 9 instrumentos que lo que busca esta sonda es estudiar toda la composición externa e interna de este gigante de gases que es Júpiter. Ahora, a la respuesta inmediata, ¿por qué es importante estudiar Júpiter? Primero, hay 2 elementos fundamentales. El primero es que Júpiter, dentro del sistema solar, en realidad ha permitido la evolución de la vida en la Tierra en gran medida. ¿Debido a qué? Debido a que como es un planeta tan grande que tiene tanta campo gravitatorio, muchos de los objetos peligrosos como asteroides, como cometas, son absorbidos por Júpiter. Entonces es una especie de aspiradora galáctica que nos permite a nosotros vivir más cerca del Sol, pero no enfrentar todos estos elementos dañinos. Es un gran escudo. Es un gran escudo, o también, ahora que está de moda Claudio Bravo, es un gran portero de nuestro sistema solar. ¿Por qué? Porque ataja de alguna forma todos estos asteroides que llegan al sistema solar. De hecho, según algunos antecedentes, Júpiter recibe por lo menos entre 12 a 60 impactos de meteoritos importantes y también de cometas durante un año, es decir, más de 100 veces lo que recibe la Tierra. Entonces, primero, por eso es importante. Y estos 9 instrumentos que lleva esta sonda espacial Juno, que llegó esta semana a Júpiter, lo que buscan algunos es medir, por ejemplo, sobre todas las capas superficiales, los primeros 70 kilómetros, que uno tiene que recordar que Júpiter es prácticamente un planeta
de inmensos vientos. Los vientos de Júpiter se calculan entre 300 kilómetros a 600 kilómetros en la superficie y un poquito más abajo. Pero también esta sonda tiene todos los espectrómetros e infrarrojos para medir el núcleo de Júpiter, porque Júpiter es en realidad bien misterioso, debido a que en la superficie las temperaturas oscilan en menos de 100 grados Celsius, pero en el núcleo de Júpiter aproximadamente más de 25.000 grados, es decir, es más caliente Júpiter en su núcleo que la superficie del Sol, Ignacio. Entonces, son los grandes misterios que se están investigando. También lo que busca esta sonda es estudiar las auroras boreales que se dan también en Júpiter. Entonces, uno tiene que recordar este planeta importantísimo que tiene más de 60 lunas. Las primeras 4 lunas, vale la pena recordarlos también, fueron descubiertas por Galileo Galilei en el 1610. Por lo tanto, esas son Ganímedes, y otras. Las primeras 4 lunas fueron descubiertas por él. También otra cosa muy relevante del estudio de Júpiter es que al ser un gigante de gases, con un diámetro, piensa tú que al interior de Júpiter caben más de 1000 tierras, para que uno se haga la magnitud. 1000 planetas Tierra. Más de 1000 planetas Tierra. Ahí uno puede entender esta coraza, este escudo o este verdadero portero en jerga futbolística, ¿no? Sí. Es importante este dato que nos explicaba Doc, porque yo diría fundamental, porque finalmente Júpiter, en palabras simples, ha permitido que la Tierra sea habitable. Eso por defecto. O sea, sin la existencia de Júpiter, este planeta, como lo conocemos, no existiría. Mira, quizás si no existiera Júpiter, muchos otros objetos galácticos quizás nos podrían haber impactado, y causado un desastre. Entonces, Júpiter hace eso, aspira a todos estos objetos y permite vivir en un ambiente y en un barrio un poquito más tranquilo. Pero también es importante Júpiter para conocer la evolución de los planetas y cómo se formó el sistema solar y otros planetas también. ¿Por qué? Porque Júpiter es un gigante de gases, primero que nada. Entonces, todas las estrellas del firmamento y los planetas precisamente se formaron debido a la fuerza de gravedad, que se fueron concentrando polvo galáctico, que debido a la gravedad y a un fenómeno que se llama la conservación del momento angular de la materia, comenzó a juntar mucho polvo. Ese polvo se va juntando y en ocasiones se ilumina, se forma una estrella, o en otras ocasiones forma planetas. Entonces es posible que al estudiar la composición total de Júpiter, uno pueda también saber cómo fue quizá los primeros momentos en la formación de muchos planetas, quizá como la misma Tierra. Entonces es muy relevante en el sentido de que todo esto que se está hoy día, afortunadamente conociendo, nos va a permitir conocernos un poco más y también dentro de todo esto ver grandes misterios como es si existen, por ejemplo, formas de vida gaseosas dentro de Marte, que son especulaciones de algunos científicos como Carl Sagan. Se especuló que, claro, hay formaciones de gases que pueden tener una conciencia mineral. Entonces, son estas cosas las que se van a ir investigando. Uno tiene que recordar también que Júpiter, siendo que es una especie de infierno ventoso con estos vientos huracanados, con una mancha roja que es la característica del planeta, piensa tú que un día de Júpiter dura aproximadamente 10 horas terrestres, pero un año de Júpiter girando en torno al Sol tarda aproximadamente 12 años Tierra, es decir, se demora 12 años en dar una vuelta al Sol. Así que son algunas cosas relevantes. Las lunas también.
Piensa tú que las lunas descubiertas por Galileo en 1610, una referencia necesaria, fueron Io, Europa, Ganímedes y Calixto, las 4 primeras lunas. Y también dentro de toda esta investigación, muchos han cifrado esperanzas en encontrar vida fuera de la Tierra en la luna Europa, precisamente de Júpiter. Por eso estamos en un momento muy relevante de la carrera espacial. Y también, mira, dentro de todas estas cosas, porque la sonda junto con estos 9 instrumentos de alta precisión, tú sabes que envió 3 figuritas de Lego para que todos los niños se familiaricen con esta expedición, que son verdaderas epopeyas galácticas. 3 figuritas de Lego que están aquí, que representan una a Júpiter, el dios romano, el Zeus romano, el rey de los dioses romanos, su esposa, que es Juno, precisamente como se llama la sonda, y la tercera figura precisamente es Galileo Galilei, el descubridor en este sentido de las 4 lunas, y que, como todos saben en casa, fue un defensor de la teoría heliocéntrica en aquellos entonces donde todo el mundo pensaba que el Sol giraba en torno a la Tierra. Bueno, gracias a las observaciones de Galileo Galilei, que evocó todos los avances de Copérnico, cambió la forma como se mira el universo. Entonces, grandes e importantes referentes. Además que si uno se va al mito de Juno y de Júpiter, se cuenta que Júpiter muchas veces se cubría con un velo de nubes para esconderse de su esposa y así poder estar con otras mujeres y diosas. Pero Juno, que es la esposa de Júpiter, era capaz de ver a través de las nubes lo que hacía Júpiter y lo pillaba a veces portándose mal. Por eso, de alguna forma, Juno, esta misión, o Juno, como tú lo señalaste, es una misión que nos va a ir permitiendo ver qué hay adentro de las nubes, de este gigante de nubes que es Júpiter. Información que hasta el minuto es un tremendo misterio para el ser humano. Hay muchísimos misterios, evidentemente. La sonda se demoró 5 años en llegar. Y va a tener una misión ya en Júpiter de 1 año, que va a girar en torno haciendo aplicación de todos estos instrumentos, de más de 9 instrumentos de alta tecnología, y al final la sonda va a ingresar a todo lo que es el planeta, donde se espera que se destruya debido a los vientos huracanados que hay en la superficie. Por lo tanto, es una misión relevante. Es una misión que está marcando hoy día la noticia en todo el mundo y, como te dije, nos va a poder mostrar pronto realmente cómo está constituido Júpiter y este gran misterio de que por qué es tan helado en la superficie y también tan caliente en su núcleo. Pensemos que Júpiter en su extensión mide muchísimos miles de kilómetros, 143.000 kilómetros de ancho, 143.000 kilómetros de ancho. Y pensemos que el radio de la Tierra son 6.200 o 300 kilómetros. Es decir, el diámetro de la Tierra serían unos 12.000 aproximadamente, y Júpiter 143.000 kilómetros de ancho en todo lo que es el ecuador. Monstruoso. Monstruoso. Doc, esto es un ejemplo más de la llamada carrera espacial, ¿no? De la necesidad del hombre por conquistar nuevas fronteras en el universo. Es importante descubrir la historia, ¿no? Recordar, ir hacia atrás. ¿Cuándo comienza y bajo qué circunstancias arranca esta llamada carrera por la conquista del espacio? La carrera espacial prácticamente comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un hito importante que lo marca quizá uno de sus principios en esta carrera espacial, que ocurrió en 1948, cuando Estados Unidos envió el primer mono al espacio, que fue Albert.
Este mono fue muy relevante porque fue enviado el 11 de junio de 1948, alcanzó una altitud de 63 kilómetros. ¿Un chimpancé? Un macaco. Un macaco. Un macaco rhesus. Así es como, bueno, la especie de este mono Albert. Albert fue enviado en 1948 y murió sofocado en el vuelo. Pero es importante recordarlo porque aquí va a ir comenzando toda esta lucha por conquistar el espacio entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Recordemos, mundo bipolar durante muchas decenas de años, y la carrera espacial en este sentido en gran medida comienza, o digamos su antesala a la carrera definitiva, la marca este mono. Ahora, no fue el único mono, porque después de Albert vinieron Albert 1, o sea, Albert 2, Albert 3, Albert 4 y Albert 5, y todos fallecieron en las circunstancias de las diferentes misiones al espacio que se extendieron hasta 1951. Las imágenes, Doc, son contradictorias para uno, ¿no? En sentido, y le debe pasar a muchas personas en casa. Por un lado, un simio que va a significar un tremendo aporte, un tremendo avance en esta obsesión humana por conquistar el espacio, pero por otro lado una víctima de lo mismo, ¿no? Porque nadie le preguntó, nadie, digamos, estamos seguros que él no hubiese querido estar bajo esas circunstancias, ese estrés y esa presión, y una muerte segura, una carrera espacial que recién comenzaba, donde por supuesto no estaban dadas las condiciones para enviar un ser humano al espacio. No estaban dadas, y en realidad, mira, Ignacio, tienes razón en ese sentido. Las imágenes son bien brutales, parece el animal casi torturado ahí, digamos. Y los otros, al menos los otros Albert que siguieron, los primeros 5 Albert, todos murieron. Algunos cuando cayó la nave, sofocados también por el estrés de la presión. Entonces, bueno, son los experimentos para esta carrera espacial. De hecho, el Albert 6 fue el primer mono que pudo regresar a la Tierra con vida. Murió a los pocos días después, pero fue y volvió. Todos los demás monos, los 5 primeros, desde 1948 hasta 1951, fallecieron en situaciones catastróficas debido, bueno, al estrés y lo difícil que es la carrera espacial. Quedan en la historia, por lo menos quedan en la historia como los primeros intentos de salir de del confort de nuestro planeta. Seres biológicos en este sentido. Ahora, los primeros que se enviaron antes de Albert fueron unas moscas. Las primeras que se enviaron unos cohetes. Después vino Albert. Y después de Albert hay una misión muy importante en 1957 que para muchos oficialmente marca el inicio oficial de la carrera espacial, que fue el lanzamiento del primer satélite artificial Sputnik 1 por parte de la Unión Soviética, que era el primer satélite que buscó estudiar la atmósfera exterior de la Tierra. Este lanzamiento, que es el Sputnik, esta esfera, una esfera que mide 58 centímetros y que tiene 4 antenas de prácticamente casi 3 metros las antenas, fue la que para, digamos, el consenso oficial marca el inicio de la carrera. Este punto es histórico. Así es. ¿Por qué? Porque este avance en el estudio de la atmósfera por parte de la Unión Soviética significó 2 cosas por parte de Estados Unidos relevantes. Primero, debido a este gran triunfo de la Unión Soviética, Estados Unidos formó la NASA con un presupuesto público, que es la Agencia Espacial de Estados Unidos. Pero por otro lado también formó la DARPA. La DARPA es un departamento, digamos, que estudia la tecnología avanzada de proyectos de investigación avanzadas de defensa. Pero esta DARPA, organizada debido a este gran triunfo de la Unión Soviética, muchas veces funciona con lo que se llama el presupuesto negro,
que son presupuestos que no están declarados para todos, bueno, muchísimas investigaciones de avanzada de Estados Unidos. Por ejemplo, de la DARPA surgió la Internet. Wow. Y muchos proyectos ocultos que están en el Área 51 se forman a partir de esta agencia de proyectos de investigación avanzados de Estados Unidos y que depende del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Todo debido al Sputnik 1. Se había, en este sentido, lanzado la carrera espacial oficialmente. El otro triunfo en esta carrera espacial también ahí la vimos, Laika. Han hecho canciones también. Creo que Mecano tiene una canción de la perra Laika que es muy bonita. El primer can en ser lanzado al espacio. Así es. Y aquí está la perra Laika lanzada en el Sputnik 2 en 1957 y que, como todos saben, fue el primer perro en órbita. Qué lindo, mira. La misión tuvo como intención traerla de vuelta, aunque, bueno, la verdad que le costó la vida a la misión. Murió a causa del sobrecalentamiento de la nave y del estrés que con las presiones que se ejercen cuando uno sale de la atmósfera. Pero es bueno recordar a la perra Laika porque estuvo en órbita, en este sentido, el primer perro muy importante. Otro evento relevante también es lo que ocurrió en 1958, ahora por Estados Unidos, porque Estados Unidos envió ese año en lo que se llama el satélite SCORE, que es el primer satélite de comunicación enviado al espacio en la historia de toda esta carrera espacial, y que permitió transmitir desde el espacio un mensaje del presidente Eisenhower. Entonces, así es como respondió a todos estos triunfos soviéticos, Estados Unidos. Doc, hemos hablado de un primer experimento donde se lanzaron moscas. Luego vino la historia de Albert, de todos los Albert, de todos los simios, de todos estos macacos lanzados al espacio, y después la icónica historia de la perra Laika. ¿En qué minuto el ser humano decide que es el momento de mandar a uno de los suyos a explorar fuera de nuestro planeta? Exactamente el 12 de abril de 1961, cuando el astronauta Yuri Gagarin es el primer hombre que, viajando en una nave que se llama Vostok 1, logra estar en el espacio. Y en este sentido, golpe para Estados Unidos, porque el triunfo aquí fue de la Unión Soviética. Increíbles imágenes estamos revisando, Doc. Ahí está Yuri Gagarin revisando su equipamiento. Frente a la cámara está siendo equipado completamente por los especialistas, los científicos de la NASA. Me imagino el nerviosismo, la de la adrenalina. Unión Soviética, Ignacio. Recuerda que es de la Unión Soviética. ¿Cómo se llama la NASA soviética? La NASA soviética es la Agencia Espacial de la Unión Soviética, Ignacio. En todo caso, este Yuri Gagarin estuvo a 315 kilómetros en órbita durante poco tiempo. Los gringos quedaron locos con este golpe de timón, ¿no? Efectivamente, Ignacio. Estuvo orbitando durante 1 hora y 48 minutos. Y es tan importante esta imagen porque este hombre fue el primero en la historia de la humanidad que puede tener una perspectiva global real de todo lo que es el planeta Tierra. Y que desde el espacio, según se narra, se observa como un punto azul pálido. Así también lo señalaba Carl Sagan oportunamente en todos sus escritos. Entonces, todo esto que fue liderado por la Agencia Espacial Rusa marcó uno de los eventos más importantes en la historia de todo lo que es la carrera espacial. La historia de Gagarin también es notable, Doc, porque estamos hablando de un obrero metalúrgico que luchó contra los nazis y que termina en esta carrera espacial con equipamiento, por supuesto,
muy precario para lo que hoy significa el desarrollo tecnológico de una carrera espacial 2016. No estamos hablando del año 1960, 61. Y uno tiene que recordar lo difícil que es en realidad, Ignacio, bueno, toda la carrera espacial. Se habla, el hombre busca desarrollar prácticamente su tecnología perfecta en esta carrera. De hecho, lo que se va a llamar después, por ejemplo, los transbordadores espaciales como el Challenger, el Columbia, a eso se le llama la máquina perfecta. De alguna forma estos países ponen todos sus grandes mentes trabajando durante mucho tiempo en construir naves que van a ser, bueno, las que van a ir al espacio. Pero las condiciones también son muy extremas a las cuales se somete el tripulante propiamente tal. Por eso Gagarin, siendo, como tú lo decías, un obrero de la metalurgia prácticamente, muy preparado y, ojo, elegido entre millones. Y aquí hay una cosa, porque en realidad, Ignacio, todos se pelean por ir al espacio. O sea, los astronautas que están en esta carrera por a ver si lo toman o no lo toman, se preparan muchísimo. Entonces, hay muchos voluntarios para ir al espacio en todos los países que tienen estos grandes desarrollos tecnológicos. Ahora, junto con Yuri Gagarin, al poco tiempo después, en 1963, nuevo triunfo de la Unión Soviética, querido Ignacio, porque se fue al espacio Valentina Tereshkova en el Vostok 6, que fue la primera mujer que también se va al espacio en una misión que duró 3 días en esta ocasión. 2 años después de la aventura heroica de Yuri Gagarin. En el caso de Valentina Tereshkova, logró dar 48 vueltas, según los antecedentes, alrededor de la Tierra, es decir, orbitó esta mujer que estamos viendo en pantalla, y también permitió generar mucha evolución en torno a cómo son los trajes necesarios para las mujeres, porque antes eran puros trajes de hombres. Claro. También cómo son, toda la infraestructura que tiene que tener una mujer para salir fuera de la atmósfera. Cómo resiste también el cuerpo femenino en condiciones hostiles de gravedad cero que es afuera. Entonces, esto sirvió también muy importante para toda esta carrera espacial liderada hasta este minuto por todos los avances de la Unión Soviética. Quiero insistir, Doc, tremendas imágenes con las que estamos complementando esta verdadera clase de la carrera espacial, donde vemos toda la preparación, donde vemos todo su entrenamiento con las condiciones de la época. Estamos hablando de comienzo de la década de los 60, quiero insistir en aquello. En realidad, estos astronautas, Ignacio, son verdaderos héroes de la humanidad, porque hay un consenso generalizado en que todas las personas que viajan hacia el espacio, con el paso del tiempo se van uniendo entre ellas, aunque sean de diferentes países, trabajan en conjunto fuera del espacio, y aquí en la Tierra muchos de estos países están peleándose por otros intereses. En escena también vale la pena recordar 1965, lo que fue el primer paseo espacial de Alexei Leonov, que también es de la Unión Soviética y que lo vemos en pantalla. ¿Qué entendemos por el primer paseo espacial? Salir fuera de una nave y quedar el ser humano ahí flotando en el espacio. Un viaje sin rumbo. Tremendamente delicado, Ignacio, porque piensa tú que no hay gravedad. Entonces, son condiciones muy hostiles para todos los seres humanos. Yo recuerdo una vez que conversé, afortunadamente, con unos astronautas rusos, y siempre más de uno me contó que, al preguntarle qué es lo que se siente, siempre ellos, al menos lo que me contaron, que al observar la Tierra desde el espacio, se dan cuenta del
magnífico y precario equilibrio de la Tierra dentro de un universo que es gigantesco y que, bueno, y que es prácticamente muy hostil para la vida humana como la tenemos hoy día. Entonces, todos estos astronautas en general vuelven a la Tierra marcados por esta experiencia y los hace amar la Tierra como muy pocos. La gente que no ve la Tierra desde el espacio. Por eso es bueno esta carrera espacial para todos los jóvenes que nos ven y las familias que están viendo en casa, para darse cuenta de que el equilibrio de la Tierra es fundamental, Ignacio, y hay que cuidarlo. Y bueno, tú sabes que la política, la guerra, lo único que ha hecho es destruir el equilibrio de la Tierra. Debiésemos ir más al espacio para darnos cuenta de la necesidad de cuidar el planeta. Gran mensaje de todos en general, es una norma común de todos estos astronautas, Ignacio. Entonces, Alexei Leonov fue el primero en hacer esta caminata y lo siguió Pavel Beliayev, que fueron los que viajaron y comenzaron a caminar en gravedad cero. Ahora, eso es lo que uno puede señalar en este aspecto. Doc, hasta el minuto vemos cómo Estados Unidos está al debe. Estados Unidos se está quedando atrás. Ahora, es interesante desde nuestra perspectiva hoy, en un 2016, revisando esta historia que es increíble, que es impresionante. Ellos tenían su propia Guerra Fría, sus propias convicciones y conflictos y encontrones ideológicos, pero para nosotros lo que se construye en aquella época, en el marco de esta situación bélica solapada, es simplemente tremendos avances. Para nosotros sí. Exacto. Efectivamente. Y ahí viene una pregunta también importantísima, Ignacio, porque es bueno, mira, nosotros tenemos que mirarlo desde ese punto de vista, de todos los grandes logros que nos va a dejar esto, y olvidarnos un poquito de esta Guerra Fría. Claro, y de esa competencia que a estas alturas ya no tiene ninguna relevancia. Lo importante es hasta dónde pudo llegar el hombre en aquel minuto. La pregunta a esta hora de la noche, Doc, es: ¿qué es lo más lejos que ha llegado el ser humano? ¿Cuál es la última frontera? La última frontera, Ignacio, mira, tiene quizá varias respuestas, pero en términos de la exploración espacial, la última frontera la lleva en este minuto todo lo que son las sondas Voyager 1 y 2, que fueron lanzadas en 1977. En términos exactos, estas sondas importantísimas para todo el recuerdo son las que más lejos han llegado, porque la misión de estas sondas 1 y 2, lanzadas exactamente el 5 de septiembre de 1977 y el 20 de agosto, era la exploración de los planetas exteriores del sistema solar. Es decir, Júpiter lo visitaron en 1979, Saturno en 1980, Urano en 1986 y Neptuno en 1989. Y nos enviaron las imágenes, las primeras grandes imágenes de más cerca de estos grandes planetas que forman el sistema solar exterior. Pero después han seguido su curso y hoy día están exactamente, más o menos, a unos 126 unidades astronómicas. Esto significa más de 15.000 millones de kilómetros del Sol. Y ya están saliendo, mira, no están saliendo del sistema solar, sino que están llegando, porque el sistema solar está entendido que llega hasta lo que se llama la nube de Oort, que son a unos 2.000 unidades astronómicas. A lo que se ha llegado es a los 126 unidades astronómicas. Una, en este sentido, unidad astronómica es la distancia del Sol y la Tierra que existe. Entonces, es muchísimo, son más de 15.000 millones de kilómetros. Se está llegando a una parte donde, de alguna forma, el viento solar choca con todo lo que es el espacio interestelar. Entonces eso es un momento muy importante, porque hasta el día de hoy, aunque se le ha quitado presupuesto a estas misiones, siguen enviando señales debido a que tienen unos motores nucleares que van a permitir durante mucho tiempo seguir avanzando en el espacio. Pero como se le ha quitado presupuesto,
Hoy día hay 14 personas que están trabajando con estas sondas, con estas sondas Voyager 1 y Voyager 2, que mira, dentro de las particularidades que tienen un disco que es el disco de oro. Este disco de oro es un disco que fue ideado por una serie de científicos liderados precisamente por Carl Sagan y que de alguna forma buscaban el contacto o al menos mostrar a unas supuestas civilizaciones del espacio todo lo que es la Tierra. Este disco contiene una hora y media de música, saludos en 55 idiomas, sonidos de planetas, más de 115 imágenes para ubicar el sistema solar. Y fantásticamente tenemos algunas de las piezas representativas de nuestro planeta que vale la pena escuchar, señor director. Por ejemplo, se envió una música de Johann Sebastian Bach. ¿La podemos escuchar o no? Representación de nuestro planeta, esta música por si hay civilizaciones afuera que quieran escucharla. ¿Qué discusiones hubo en aquel momento en torno a quién eventual o potencialmente podía recibir este material? Este material como si fuese una carta certificada de una embajada terrestre a una lejana embajada en pleno espacio. El sueño del contacto, Ignacio. Carl Sagan, quizá el primer gran divulgador de todos estos avances de la carrera espacial y de la astronomía, siempre soñó, soñó porque ya falleció, el contacto. La esperanza permanente. De que no estamos solos, Ignacio. Fíjate tú, también se envió en representación de la Tierra una percusión de Senegal, que mira, escuchémosla. Señor director, vale la pena escuchar estas representaciones de nuestro planeta. Imagínate una especie en el espacio interestelar que recibe este disco y lo pone y escucha esto. Ahora, ojo, que también hay muchos otros sonidos. Yo como extraterrestre, Doc, ¿qué le digo? ¡Qué dolor! Por supuesto que sí. Hay sonidos de todos los tipos, también hay sonidos de la urbe, sonidos de bombas también, o sea... ¿Solo archivos de audio? Archivos de audio, también imágenes que muestran la ubicación del planeta, y también tenemos una canción de boda que enviaron precisamente de nuestros hermanos peruanos. Una canción de boda que vale la pena escucharla en representación del planeta Tierra. Escuchémosla. Increíble, Doc. O sea, un muestrario cultural lo más completo posible de distintas civilizaciones, etnias, manifestaciones, hasta rock and roll mandaron. Importantísimo, Ignacio. ¿Por qué? Porque no se nos puede limitar la imaginación a tener contacto, Ignacio. Entonces este disco, que va con un mensaje, representa en gran medida lo que somos en la Tierra. Y evidentemente, si hay una especie inteligente que lo ve, se va a dar cuenta desde el principio que hay inteligencia en este planeta. Bueno, esa era la esperanza, como bien dice Doc, el contacto. Imagínense un extraterrestre escuchando Johnny B. Good, el clásico de Chuck Berry, que entiendo también fue una de las piezas de audio que se enviaron, y quedando locos, sin entender nada. Pero nosotros, en una esperanza que se convirtió en algo sin resolver, ¿no? Es un misterio. Lo vamos a ir decodificando hoy día mismo, Ignacio. Pero a partir de esta sonda, mira, esta sonda también, aparte de las imágenes que nos trajo, nos mostró también el sonido de los planetas, como especie de latido. Por ejemplo, en el caso de Mercurio, que vale la pena escuchar, son unos extractos muy pequeños de cómo suena Mercurio en el espacio exterior
con las mediciones de la Voyager 1 y Voyager 2. Escuchémosla, señor director, cómo suena Mercurio. El planeta más cercano al Sol suena así. Increíble. Pero también al pasar por Saturno, Saturno tiene otro sonido, Ignacio. ¿Lo tenemos? Y lo tenemos también. Esto es solo, bueno, uno de los grandes aportes a la humanidad. ¿Cómo suena Saturno? Escuchémoslo, señor director. Eso es lo que ha medido. Este no es el rapero Saturno espacial, ¿eh? No. Este es el sonido del planeta, no se confunda en casa. Doc, aquí me dejó loco con este archivo. ¿Tenemos de otros planetas, doctor? Y tenemos un planeta más que hemos seleccionado, Ignacio, que es el planeta Urano, medido por esta sonda espacial Voyager. Escuchémoslo también porque son de alguna forma las señales de estos planetas que están emitiendo y que si hay alguna civilización inteligente también lo pueden al menos sentir y escuchar. Escuchemos cómo suena Urano. A ver. Distintos sonidos cada uno. Cada planeta suena totalmente distinto. Fantástico. Sonidos muy cercanos al viento. Uno recuerda ahí ese viento huracanado, sureño, por ejemplo. Entonces son de alguna forma el latido, por decirlo así, las señales de estos planetas que son parte de nuestro sistema solar. Doc, cuando hablamos de uno de los más grandes misterios de la humanidad y tiene que ver con la necesidad del hombre de descubrir y comprobar empíricamente que no estamos solos en el universo, ¿qué otros intentos existen en esta carrera espacial por intentar tomar contacto con vida fuera de la Tierra? Hay un proyecto que se llama el proyecto SETI, de búsqueda de inteligencia espacial, que es un proyecto liderado por Estados Unidos, pero que en términos bastante sintéticos comenzó en 1970 y se ha visto hasta el año 2015 sin mayores resultados, entonces está un poco con poco presupuesto. En este sentido, ¿en qué consiste el proyecto SETI? Lo que hace el proyecto SETI es analizar todas las ondas de radio y electromagnéticas que llegan a la Tierra de diferentes partes, porque afortunadamente hoy día el proyecto SETI incluso pueden participar cualquier astrónomo particular en su casa. Si recibe una señal, la puede derivar en este sentido a todo lo que es el telescopio de Arrecife, en todo lo que es Puerto Rico, donde se decodifica. Es el gran proyecto SETI. Ahora bien, también este proyecto SETI lo que hace es enviar señales al espacio a ver si hay alguna respuesta, cosa que hasta el día de hoy es bastante difícil. Otro de los proyectos importantes, el que estamos viendo en pantalla, que es el proyecto ALMA, que está en el norte de nuestro país en gran medida, que es el proyecto de radiotelescopios, 64 radiotelescopios que están, bueno, captando las ondas de radio desde los cielos más limpios del planeta, Exacto. que son nuestros cielos. Es increíble y es importante recalcarlo, Doc, ¿no? En el norte de nuestro país tenemos los mejores cielos para poder estudiar el universo. Yo pienso que debido a todos los grandes radiotelescopios, telescopios que uno tiene, la carrera de astronomía se debiese enseñar de pequeñito en nuestro país. Pero por ahí también apareció la famosa señal WOW, Ignacio, porque dentro de toda esta búsqueda de inteligencia ocurrió que
El 15 de agosto de 1977, exactamente a las 23:16 horas, el radiotelescopio Gran Oreja, así se llama, Big Air, que está en la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, recibió una señal que era 30 veces superior a la señal de fondo que tenía el radiotelescopio. Un desajuste total a lo que se tenía hasta ese minuto. Y que para toda esta investigación astronómica de vida, en un primer momento se catalogó como una señal inteligente proveniente de la constelación de Sagitario. ¿Qué es lo que sucedió? Que según los protocolos, el investigador, que era un profesor bastante joven que se llamaba Jerry Eman, cuando empezó a leer los registros de aquel día al otro día, descubrió esta señal que es totalmente distinta y extraña, como te decía, 30 veces superior al sonido de fondo, y que para muchos fue la primera señal de una inteligencia llegada a la Tierra, la señal WOW. ¿Por qué? Porque cuando estaba observando los registros y se da cuenta de esta alteración de la radiación de fondo, le puso al lado WOW. Y por eso se le llama la señal WOW, en el sentido de que puede ser una señal extraterrestre. ¿Qué es lo que sucedió? Que desde el momento esto causó un impacto inmediato en todo lo que fue la Universidad Estatal de Ohio, en la comunidad científica de búsqueda de vida y de inteligencia extraterrestre, y se lanzaron hacia la región de donde provenía la señal WOW, y hasta el día de hoy, amigos, no se ha encontrado nada. Es decir, Ignacio, fue una señal que duró 72 segundos y que nunca más en la historia, según lo que uno sabe, se ha repetido. ¿Qué fue entonces? Esa es pregunta del millón. Entonces, ¿qué es lo que fue? Mira, ya han surgido en realidad algunas respuestas. Porque bueno, dado que se han lanzado ahí las observaciones, las mediciones y no se ha vuelto a encontrar, algunos han postulado que pudo haber sido basura espacial en órbita terrestre, que tú sabes que hay muchísima basura espacial, que habría interferido las señales de radio y que por eso se escuchó de esa forma. Durante poquito más de un minuto. Poquito más de un minuto. Y la última posibilidad que salió no hace mucho tiempo es que hayan sido en realidad posiblemente dos cometas que pasaron cerca de ahí, o sea, cruzaron esta señal y que intervinieron esta señal, digamos, de radio. Y particularmente los cometas, el P2008Y2 Gibbs, que vale la pena recordar porque es posible que haya pasado en aquel tiempo, y también el cometa 266P Christians. Por estar dentro de su recorrido justo el momento donde se capta esta señal. Siempre es bueno recordar al menos estos nombres, porque quizá fueron en realidad la interferencia de dos cometas posibles que hayan pasado. Ahora, lo que sabemos es que algo sucedió ahí, algo pasó en ese receptor que captó una señal distinta. ¿Será basura espacial, serán cometas o será vida extraterrestre hasta el minuto? No lo sabemos. No se sabe, Ignacio. Y en realidad nunca más se volvió a repetir, pero quedó en el recuerdo colectivo de toda la carrera espacial y de todos estos avances como la señal WOW, debido a que Jerry Eman le puso WOW al lado y que nunca más se repitió. Entonces, grandes misterios, Ignacio, grandes misterios de esta exploración. Doc, entramos en uno de los puntos más conflictivos, polémicos de esta discusión en torno a la carrera espacial. Y tiene que ver con un hecho concreto que movilizó al mundo completo. Aún recuerdo cuando mis papás, siendo muy jóvenes, en el único televisor que había en el barrio, pudieron ver en directo, en 1969, la llegada del hombre a la Luna. Después de ese hecho, que
cambia el curso de la historia y, por supuesto, de la carrera espacial? Muchos nos hemos preguntado, a partir de documentos, investigaciones, documentales, conspiraciones, ¿llegó realmente el hombre a la Luna? Sí, Ignacio, desde mi punto de vista, claro que el hombre llegó a la Luna en 1969, el 21 de julio, a través de todo lo que fue la misión Apolo de la NASA, Apolo 11, comandada por Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Evidentemente, este último tiempo se ha generado una controversia a partir de que en realidad hay una grabación de Stanley Kubrick sobre las mismas prácticamente observaciones de la NASA que ha puesto en entredicho todo esto. Recordemos su célebre cinta 2001 Odisea en el espacio, que con magistral técnica aún análoga, hoy día los conocimientos digitales, el 3D, en fin, los efectos especiales, es muy difícil engañar al ojo y entrar en un mundo de fantasía en torno al conocimiento del espacio. En aquel entonces todo era muy mecánico, todo era muy análogo y de igual forma Kubrick logró en esa película llevarnos a viajar por el universo de forma muy realista. Muy realista, y que ha generado controversia, pero bueno, bajo el punto de vista de quien habla, esta conquista de la Luna y el primer hombre en la Luna comenzó el 12 de septiembre de 1962, porque ese día el entonces presidente J.F. Kennedy realizó un discurso en Houston, Texas, que anunció que antes de que terminara la década de los 60, Estados Unidos iba a llegar a la Luna. Tenemos esa declaración que vale la pena recordarlo. Vamos, señor director. We shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket more than 300 feet tall, the length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival, on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, causing heat about half that on the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do all this, and do it right, and do it first before this decade is out, then we must be bold. Increíble, Doc, el orgullo, la pachorra de JFK y bueno, y de todo un pueblo norteamericano en vísperas de un viaje histórico. Trágicamente asesinado por la conspiración JFK. Pero este anuncio en 1962 se cumplió precisamente antes de que terminara la década, en 1969, particularmente cuando comienza esta expedición y exploración de la Luna el 16 de julio y el 21 de julio se cumple. Es importante esto, ¿por qué? Porque ante la disyuntiva y la polémica, la controversia... Estas son las imágenes polémicas que ya venimos un rato revisando, ¿no? Que uno ve cómo el astronauta baja y se le cae como un foco de luces en un gran montaje teatral, televisivo, audiovisual, y ahí aparecen tramoyas, iluminadores, técnicos, a arreglar todo este asunto, astronauta para arriba, en un gran tongo, digamos. Uno ve eso y uno queda como medio tiritón, Doc. Aparentemente un gran tongo, pero... Según a mí, mira, a mí me tocó estar en todo lo que es la fábrica perfecta llamada la fábrica Boeing. Tengo unos registros por ahí de la fábrica Boeing cuando estuve. Entonces, cuando uno realmente se mete en lo que es la carrera espacial, Ignacio, ahí estamos, sí, bueno, ahí abajito ahí estamos justo en la mitad de la puerta. Oh, una puerta inmensa. Y ahí estamos. En la fábrica Boeing, que queda en Seattle, Estados Unidos, uno realmente comprende, mira, todos los avances de toda esta carrera espacial. Por eso, desde el punto de vista de quien habla, querido Ignacio, esto fue real. De hecho, afortunadamente también tenemos las palabras de Neil Armstrong pocos
segundos antes de pisar la luna. Y que vale la pena escucharlos, Ignacio, porque son esas frases que han quedado en el sello de toda la humanidad. Señor director. The limb footbeds are only pressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Mountain is very fine. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Mira, en la carrera espacial no solamente llegó la misión Apolo 11, sino que también la 12, la 14, la 15, la 16 y la 17 llegaron a la Luna por parte de Estados Unidos. Ahora, aquí viene realmente, desde mi punto de vista, la verdadera controversia sobre esta visita a la Luna. ¿Hay vida en la Luna, Ignacio? Esa es la pregunta del millón. Desde mi punto de vista, más allá de esta filmación de Kubrick, que vale la pena tomarla aparte en otro capítulo. ¿Por qué? Porque durante todas estas misiones, ¿qué es lo que ha sucedido, Ignacio? Uno sabe que más de 40 rollos de filmaciones fueron eliminados por parte de la NASA. ¿Por qué razón, Doc? Para ocultar lo que todas estas misiones verdaderamente observaron en la Luna, Ignacio. A ver. Sin embargo, afortunadamente, existe un gran investigador, un ex militar de Estados Unidos que se llama Robert Dean, que fue un militar vinculado a todo el ejército y a lo que se llama la clave cósmica suprema, en este sentido, una clave que le permitía acceder a la más alta información. Robert Dean, hace muy poco tiempo, logró desclasificar algunas de las fotografías que estas misiones lograron captar, pero que fueron borradas por la NASA. Y esto es la verdadera pregunta del millón, Ignacio. ¿Vida en la Luna, Doc? Mira, mejor dejemos que Robert Dean muestre lo que son sus registros, Ignacio, y que los amigos en casa seguramente no lo han visto. Mostrémoslos a continuación, señor director, de estas misiones Apolo y de los registros de estas misiones. Estas son las pruebas. Tengo algunas cintas que fueron preservadas, que no fueron destruidas. Caballeros, pongan la próxima imagen por mí. Esta es una foto de la NASA. Esto es el Apolo 12. Apolo 12, rollo número 50, negativo 7346. Ellos estaban volando alrededor de la Luna antes de aterrizar. Estaban en la órbita alrededor de la Luna, como muchos de ustedes sabrán, y si conocen el procedimiento, estaban alrededor de la Luna, y mientras estaban alrededor en la órbita del lunar, un número de artefactos anómalos comenzaron a mostrarse muy interesados en ellos. Próxima imagen. Esta imagen fue tomada por Neil Armstrong cuando estaba mirando. Tengo algunas cintas que fueron preservadas, que no fueron destruidas. Caballeros, pongan la próxima imagen por mí. Esta es una foto de la NASA. Esto es el Apolo 12. Apolo 12, rollo número 50, negativo 7346. Ellos estaban volando alrededor de la Luna antes de aterrizar. Estaban en la órbita alrededor de la Luna, como muchos de ustedes sabrán, y si conocen el procedimiento, estaban alrededor de la Luna, y mientras estaban alrededor en la órbita del lunar, un número de artefactos anómalos comenzaron a mostrarse muy interesados en ellos. Próxima imagen. Esta imagen fue tomada por Neil Armstrong cuando estaba mirando por la ventana de su pequeño módulo.
Este objeto pasó volando. Allí está la Luna y ahí está el objeto que vio por su pequeña ventana de módulo. Neil pidió que le pasaran la cámara que tenían y tomó esta imagen. Próxima imagen. Foto NASA Apolo 12, rollo número 51, negativo 8553. Ahora, este es un objeto de buen tamaño. Tiene un par de cientos de metros de diámetro, que se apareció al lado del módulo. Voló además a su lado por un tiempo. Los tipos del Apolo pusieron su cámara en la ventana y fotografiaron la cosa. Y yo siempre bromeo diciendo, hay tipos dentro de esta cosa tomando fotos a los astronautas y los estamos fotografiando y ellos también nos están fotografiando a nosotros. Próxima imagen, por favor. NASA Apolo 14, rollo 70, negativo 9837. Este es el cráter Lansberg en la Luna. Los astronautas, al estar orbitando la Luna, quedaron particularmente asombrados por este cráter. Les habían dado una asignación especial, tomar imágenes del Lansberg, porque este cráter designado como Lansberg tiene muchas cosas que suceden en él, que son bastante anómalas. Habían construcciones en marcha, habían enormes instalaciones allí. Entonces, estaban específicamente designados a fotografiar el Lansberg para determinar qué estaba pasando en este cráter. Bueno, cuando estaban observando el Lansberg, este objeto pasó a mostrar interés en ellos. Y pasó volando, y ahora esta línea es una línea artificial dibujada para mostrarles la dirección en la que el objeto tomó. Este es un objeto muy grande. Pasó volando cerca del aterrizaje del Apolo. Estoy tan agradecido de que algunas de estas fotografías se hayan salvado. Aunque sigo enfadado. 40 rollos de película. Esto es una locura. Yo, discúlpeme, Doc, nunca lo había escuchado. Estoy impactado. Y afortunadamente se lo mostramos a nuestros amigos en casa, porque estas son, bueno, el resultado de una investigación de Robert Dean, pero que estuvo vinculado al ejército y a lo que se llama Cosmic Top Secret, que es una clave cósmica que le permitía saber todos estos antecedentes, recién desclasificados hace muy poco tiempo, que hoy día se los mostramos. Entonces, nos metemos en la pregunta, bueno, ¿existe vida más allá de la Tierra? Tenemos afortunadamente declaraciones que son contundentes, Ignacio, como por ejemplo se suma a esta declaración de Robert Dean la declaración y el testimonio realizado por el exministro de Defensa de Canadá, que se llama Paul Hellyer. Si quieres que hablen por sí solos estos testimonios para que la gente saque sus conclusiones en casa sobre si hay vida más allá de la Tierra o no, pues. Vamos a ver. I said UFOs are as real as the airplanes flying overhead. That gave me the dubious distinction of being the first person of cabinet rank in the G8 group of countries to say so unequivocally. Because I'm not a ufologist, I'm a politician, there are only a few things that I want to add in that particular realm. First is that about in the 1960s sometime, it was a flotilla of UFOs headed south that crossed into NATO territory in Europe, and the commander-in-chief of the Supreme Allied headquarters in Europe was naturally very shaken. Fortunately, or maybe divine providence, before the panic button was pushed, the flotilla turned around and headed back north.
Obviously, they had thought maybe they were Russian, and they were very concerned about it. Anyway, the investigation was launched into this whole subject, and a document was prepared which concluded that at least 4 species had been visiting Earth for thousands of years. And this is my own view at this stage as well. And I was glad to have Linda this morning finally say that there are live ETs on Earth at this present time, and at least 2 of them probably working with the United States government. Extraterrestres vivos en la Tierra conectados con el gobierno norteamericano. Flota de ovnis que pasaron cerca de la OTAN en Europa. Impresionante testimonio. Testimonios macizos del primer político del grupo de los 8 que ha reconocido la existencia de esta inteligencia extraterrestre en la Tierra. Sin eufemismo, sin evasiva. El tipo es literal. Y esto lo hizo en el año 2013. ¿Por qué este es importante? Porque de alguna forma hay un reconocimiento político por primera vez. Porque todos los otros antecedentes eran de astronautas, de físicos y de ufólogos también, pero este es un reconocimiento político mundial. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque al menos son las declaraciones que uno tiene sobre esta gran controversia si estamos solos en el universo. Ahora, Paul Hellyer se fundamentó también en muchas investigaciones de un físico nuclear que se llama Charles Hall. Y tenemos las declaraciones de Charles Hall respecto de lo que él mismo ha visto, que son impactantes sobre estos, los límites del universo y de la inteligencia que hay más allá. Vamos a escucharlo. Physically, they're humanoid. Their skin is as white as a piece of paper. Throughout much of their adult life, they're the same height that I am, 5'11", 6 feet tall. Their eyes are perhaps twice as large as ours. They're typically blue eyes with white pupils. Although when they get older, especially the men, their eyes take on a pink shade. Their eyes stretch further around the sides of their head than human eyes do, and their ears and their nose are only about half the size of human ears and noses, and their ears lay back along the side of their head more than a human does. Their lips are not as prominent as humans, and they don't have teeth, they just have ridges because they're plant eaters, they don't eat meat. On one night I saw between 200 and 300 different tall white individuals. There were so many I couldn't count them, lined up along the mountains to the east of, up along where the ammunition bunker was. On the night that the tall white lady known as Pamela was supposed to finish her final exam to be head of the technology transfer team to go into Livermore. In amongst those 200 or 300 tall whites, and that's just an estimate because I couldn't, it was a crowd of people and I couldn't count them all. There were also American Air Force personnel, nobody below the rank of colonel. There was like a 4-star general, a 3-star general. There were several of them. There were also several American government people in civilian clothing over there. Oiga, Doc, hoy llegó armado hasta los dientes con archivos bien impactantes. Declaraciones macizas y de lo más serio que hay hoy día respecto a esta controversia y polémica. Un físico nuclear diciendo que él vio a estos seres, más de 200, no los contó. Sí, claro, no hablamos de 1 o 2, hablamos de que el tipo enfrenta una multitud de seres extraterrestres, es impresionante. Consistente, entonces, todas estas grandes declaraciones, al igual de consistente con una declaración del astronauta Edgar Mitchell. Ajá. El astronauta Edgar Mitchell fue el 6º hombre en pisar la Luna, fallecido hace muy poco tiempo. Se habla poco de él, porque claro, siempre nos quedamos con el testimonio de Neil Armstrong, pero importante saber cuál fue su posición frente a esta historia. Y la posición de Edgar Mitchell
astronauta reconocido por toda la misión Apolo y por el mundo entero, la tenemos acá, es clave también en todo este camino. Seguimos desclasificando archivos esta noche junto a Dr. Feil. Miren. So we've got a lot of thinking to do about what being an advanced civilization really means. But let's put all that aside for a moment, because we're here to talk about disclosure. And what I am suggesting is it is now time to put away this embargo of truth about the alien presence. And I call upon our government to open up like other governments have, and you will hear about that this morning, like the Belgians have, the French have, the Brazilians have, the Argentines, the Mexicans have all released their files. It's about time now that we do the same thing and become a part of this planetary community that is now trying to take our proper role as spacefaring civilization. Thank you very much for being here. Testimonio y conferencia poco antes de morir, y que él denuncia el embargo de la verdad por parte del gobierno de los Estados Unidos respecto de este tema. Y él reconoce esto, reconoce la existencia de vida más allá de nuestro planeta. No somos los únicos, según también este importante astronauta que ha quedado en la memoria de toda la carrera espacial y de las fronteras del universo. Doc, muchos hablan solo de la esperanza del contacto. Nosotros tenemos estos testimonios, tenemos y desclasificamos estos archivos en función de ponerlos sobre la mesa y que nuestros amigos en casa tengan la última palabra. ¿Hay vida en Marte? Otra gran pregunta. ¿Por qué? Porque uno tiene que recordar que el año 2012 llegó al planeta rojo todo lo que es la sonda Curiosity, que bueno, que ha comenzado a enviar una serie de imágenes. Muchos creen ver cosas ahí que reflejarían una civilización inteligente. Y el gran misterio siempre, ver la posibilidad de que Marte sea un planeta habitable cuando lo tengamos tan contaminado, Doc, que tengamos que ir a buscar nuevas fronteras. Ojalá que no ocurra eso, Ignacio, al menos, y que cuidemos nuestro planeta. Pero estas son las imágenes de toda esta misión Curiosity, que tuvo éxito y que está enviando hasta el día de hoy imágenes inéditas. Ahora, uno tiene que decir en este sentido que hay una... Oficialmente siempre se ha negado la existencia de vida más allá de la Tierra. Incluso con mucha soberbia se dice que es tonto pensar que hay vida más allá de la Tierra. Ojo, que es tonto decir esto. Sin embargo, querido Ignacio, afortunadamente respecto de la exploración en el planeta Marte, tenemos unos archivos desclasificados también súper secretos, top secret, de Robert Dean, que él señala que en Marte hay un espacio puerto, según las imágenes que ha logrado él desclasificar en sus más de 40 años ligado a toda la investigación cósmica. Si quiere, señor director, vamos con las declaraciones de Robert Dean para que hablen y que nuestros amigos vean y saquen sus conclusiones en casa. Esta es una imagen tomada por el vehículo espacial Mariner que lanzamos hace un par de años atrás. Esta es una imagen de una instalación en la superficie de Marte. Ahora esta instalación está localizada en el Ecuador y está en la superficie. Y aquellos de nosotros que la hemos estudiado y discutido la llamamos el aeropuerto. Y yo digo esto porque está el estacionamiento. Este es el edificio de administración. Esta es la terminal principal. E imagino que debe ser una instalación muy ocupada, ¿saben? Naves viniendo y saliendo, pero no es un aeropuerto, es más como un espacio-puerto. Está en la superficie y en el ecuador de Marte. Y si tú estás muy interesado en lanzar un vehículo desde un planeta, lo pones en el ecuador y tomas ventaja de la rotación del planeta para ayudarte en el lanzamiento de tu vehículo.
Puedes tomar el momento del movimiento del planeta y eso te ayuda a elevar el vehículo. Entonces está exactamente en el ecuador, está en la superficie. Tal vez esté en el estacionamiento, tal vez es un edificio de administración, pero hay algo sucediendo en Marte. Algo sucediendo en Marte, Ignacio, pero según las investigaciones, claro, Curiosity ve un planeta estéril. Lo que sucede es que según nuestras investigaciones, junto con las de los investigadores que están a caballo en este tipo de documentos súper secretos, la civilización en Marte está debajo de la Tierra, Ignacio, según los antecedentes e incluso según algunas observaciones que ha realizado las agencias espaciales de la Unión de Rusia, porque también tenemos un documento desclasificado por Robert Dean, pero en este caso que le llegó desde todas las fuentes rusas y que dice que en Marte hay una ciudad del tamaño de Chicago bajo tierra. Increíble. Pero que, claro, no se observa a grandes rasgos desde abajo. Son todos hallazgos subterráneos. Son hallazgos subterráneos, pero que está emitiendo ondas de calor y que por eso se puede concluir, según estos investigadores, que Marte también tiene vida, pero debajo de la superficie. Vamos, señor director, con esta contundente declaración de Robert Dean. Esta imagen fue publicada en la revista alemana, pero es una foto soviética. Esta es una nave espacial Phobos 2. Esta es una ciudad bajo la superficie de Marte que tiene el tamaño de Chicago. Chicago es una de nuestras mayores ciudades. Varios millones de personas viven en Chicago. Todo esto está bajo la superficie. Las calles, los vecindarios de las familias. Pero están generando una enorme cantidad de calor. Y detectaron esto con un infrarrojo cuando Phobos estaba tomando imágenes alrededor del planeta. Los soviéticos fueron bastante sinceros acerca de publicar algunas de sus fotos, contrariamente a los Estados Unidos, donde mentir se ha convertido en un arte muy fino. Más testimonios, más archivos desclasificados en torno a un misterio total. Uno sabe que en Marte... Vida en el planeta rojo. Vida en el planeta rojo, y son estos documentos, que, como ustedes saben, los amigos en casa tienen que investigar, pero esto es lo que uno tiene y estas son las declaraciones de toda esta controversia, porque se ha mantenido un embargo de la verdad respecto de la investigación en Marte también, al igual que en la Luna, según lo que nosotros tenemos. Entonces, uno sabe que en el planeta rojo, claro, hay formaciones de hielo en los polos, pero la pregunta es qué hay abajo, porque afuera, aparentemente, salvo estas, pocas observaciones, es poco lo que se puede ver. Es prácticamente un planeta estéril que aparentemente tuvo vida en algún momento dado, porque hay registros de que tuvo mares. Pero si todo esto es así, la vida en Marte estaría debajo, según estas declaraciones, importantísimas, porque se suman a las declaraciones de muy connotados investigadores de prestigio mundial. Entonces la pregunta es, de alguna forma, ¿estamos preparados realmente, Ignacio, para reconocer oficialmente en el mundo entero que no somos la única civilización e inteligencia en el universo? ¿Crees tú que estamos preparados, Ignacio? Yo creo que sí, Doc. Da la sensación que las autoridades son las que, en torno a la conspiración de la gran mentira, buscan silenciar todas estas pruebas. Para muchos en casa, todo lo que hemos expuesto es ciencia ficción. Para otros, pruebas contundentes de que hay algo oculto. Lo importante es poner las pruebas sobre la mesa y discutir sobre un tema que es alucinante. Por eso mismo es importante, quizá ha llegado un momento de madurez donde el hombre puede aceptar esta realidad. Ahora,
imagínate lo que podría llegar a significar que realmente hay vida extraterrestre e inteligencia extraterrestre, porque el discurso oficial es que no se ha encontrado ni siquiera un microbio. La ciencia, la astronomía no reconoce nada. Descarta todo. Descarta todo, por eso está la versión astronómica, científica, que descarta cualquier tipo de vida fuera de la Tierra, y está la versión oculta que se la hemos mostrado poco a poco a nuestros amigos en casa. Entonces, ¿estamos preparados? Es la pregunta. Acuérdate que en el siglo pasado hubo un programa de radio que habló de una invasión y que quedó a la escoba en todo Estados Unidos. Es decir, aparentemente en ese momento no se estaba preparado. Pero quizá hoy día estamos preparados para recibir la noticia de que no estamos solos en el universo. ¿Qué implicaría esto? Reconocer esto, por ejemplo, para las religiones de la Tierra. Para aquellas religiones monoteístas que dicen que en realidad Dios creó al hombre como única criatura en la Tierra. ¿Y qué pasa si aparecen estas criaturas fuera de la Tierra? ¿Quién las creó? Grandes temas que uno tiene que poner en la mesa. Doc, cuando hablamos de las posibilidades que ha tenido el ser humano con su inteligencia, su conocimiento tecnológico, el progreso tremendo en materia de avanzar en la llamada carrera espacial, yo me pregunto, ¿cuál fue el cohete más avanzado inventado por el hombre? Con el cual pudo llegar más allá. Mira, si uno lo responde desde el momento actual, han habido grandes cohetes. El Saturno fue gigantesco, que mandó las misiones Apolo. Pero hoy día uno dispone de un supercohete, no digo uno, sino que la tecnología, particularmente en este caso de Estados Unidos, dispone de lo que se llama el Falcon 9, que es el primer cohete reutilizable de la historia de la humanidad, que se hizo para bajar los costos y que estamos viendo en pantalla. Es impulsado por oxígeno líquido y querosén para cohetes. Tiene una capacidad de 26.000 kilos de transporte y que está diseñado para, sobre todo, para llevar el nuevo módulo SpaceX hacia la Estación Espacial Internacional, un módulo no tripulado. Lo particular de este cohete, querido Ignacio, que estamos viendo en pantalla, que es fantástico en la carrera espacial, es que regresa a la Tierra y puede aterrizar, Ignacio. No. Así es, como lo vemos en pantalla. Este es un proyecto que comenzó el año 2010 con los primeros lanzamientos. Hubo 2 aterrizajes fallidos en el año 2015, donde fueron realmente eventos catastróficos porque aterrizó uno a mucha velocidad y se destruyó, y el otro se destruyó poco después del lanzamiento. Pero finalmente, en lo que fue en diciembre recién pasado del año 2015, el Falcon 9 logró aterrizar con éxito después de dejar 11 satélites de comunicación en órbita terrestre. Increíble, misión cumplida. Misión cumplida por el Falcon. Y evidentemente, como te decía, no es el más grande es el Saturno, que medía 110 metros. Después hay un cohete que se llama el N-1 de la Unión Soviética, que midió 104 metros. Y después viene, bueno, una serie donde está particularmente el Falcon. Pero el Falcon 9 es la noticia del momento a nivel de la tecnología de cohetes, en el sentido de que es capaz de aterrizar sin ningún problema. El más sofisticado, el más por lejos. Oh, efectivamente. Mira, ahí está aterrizando. Impecable. Y es así, se ha comprobado. El último aterrizaje ocurrió el recién pasado 8 de abril de este año, y aterrizó en una barcaza. Entonces, este cohete es el cohete evidentemente más avanzado de la historia de la carrera espacial. Doc, poder llegar a este punto de evolución y desarrollo tecnológico implica, y como bien lo hemos conversado, ¿no?, un sinfín de intentos fallidos, de misiones incumplidas. En ese contexto,
¿Cuál fue la peor catástrofe en la carrera espacial? Hay muchas catástrofes tremendas, Ignacio. La peor, mira, uno puede partir en este recuento también y recuerdo de catástrofes con todo lo que fue la catástrofe del Soyuz 1, que es un cohete enviado por todo lo que fue la Unión Soviética, exactamente hace ya varias décadas, que falló en el lanzamiento y que murió su único tripulante en la Soyuz 1. Vladimir Mikhailovich Komarov. Ese mismo falleció en la Soyuz 1 y marcó en este sentido una catástrofe para todo lo que era la carrera espacial de la Unión Soviética. Un vuelo plagado de problemas técnicos, entiendo, ¿no? Lanzado el 23 de abril de 1967 y que generó esta tremenda catástrofe. Su tripulante muerto, la misión abortada y, por supuesto, la nave total y completamente destruida. Mira, ahí estamos viendo los vestigios que dejó esta macabra experiencia. Es la tragedia, efectivamente, del Soyuz 1. Ocurrió el 23 de abril de 1967. Se estrelló la nave en su regreso a la Tierra, marcando un hito, al menos el inicio de estas catástrofes. También vale la pena recordar aquí, en este sentido, que lo que le falló ahí fue particularmente el paracaídas. Y la muerte de Komarov fue la primera producida en un vuelo en la historia de la carrera espacial. Por lo tanto, muy importante. Pero al poco tiempo, en lo que fue en 1971, también ocurrió otra catástrofe, querido Ignacio, que es la catástrofe del Soyuz 11. También fue una misión tripulada y que iba Gregory Dobrovolsky y 2 astronautas más. Se lanzó ese año de 1971 y también la tripulación murió durante el regreso a la Tierra. Catástrofes que han marcado la historia de toda esta carrera espacial. Estamos hablando del 6 de junio de 1971, efectivamente, Ignacio, cuando esta nave es lanzada al espacio y se convierte rápidamente en una nueva catástrofe. Efectivamente, Ignacio. Entonces, son cosas que marcan la historia, en este caso a la Unión Soviética, muy importante, porque después, al poco tiempo, bueno, en 1967, ocurrió la catástrofe también del Apolo 1 de Estados Unidos, en febrero de 1967. Paréntesis, Doc, es importante revisar los archivos de la Unión Soviética porque por lo general es el cine norteamericano, es Hollywood, el que nos ha mantenido con la memoria más fresca en torno a lo que sucedió, por ejemplo, con la tragedia del Apolo 1, ¿no? Y todas las tragedias de la carrera espacial guiadas por la NASA. Pero por eso era muy interesante revisar las catástrofes de la Unión Soviética, porque forman parte de lo mismo finalmente, la obsesión del ser humano por llegar más allá. Esta tragedia del Apolo 1 fue causada, según los antecedentes, por un cortocircuito de un cable que provocó un incendio que se extendió por toda la nave y que generó esta catástrofe que le costó la vida a estos astronautas. Entonces, a partir de esta, al menos, catástrofe de 1967, la NASA y todos los organismos que trabajan en torno de la Agencia Espacial de Estados Unidos aprovecharon para darse cuenta de que es muy importante los detalles en cada uno de estos viajes. ¿Por qué? Porque en realidad se dieron cuenta, por ejemplo, de la situación de los tornillos. Habían muchas veces, aunque parezca extraño, en los primeros avances de la carrera espacial, los tornillos a veces se dejaban sueltos, eso había antecedentes. Y en este caso, por un cortocircuito, quedó la escoba
primera gran catástrofe en los Estados Unidos, al menos que le costó la vida a astronautas. Ahora, dentro de todo este escenario, uno no puede olvidar todo lo que fue también el episodio del Challenger. Porque el episodio del Challenger que ocurrió en 1986 y que causó evidentemente la muerte de toda la tripulación. Este episodio de cierta forma derrumba los planes de la carrera espacial y deja a la NASA en un entredicho frente al mundo. Los comienza a derrumbar, Ignacio, y aquí estamos viendo estas imágenes que han impactado y que siguen impactando hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Oh, qué brutal. Así es. ¿Qué es lo que sucedió en este caso, Ignacio? Al principio, digamos cuando el transbordador está en la plataforma de lanzamiento, el impulso inicial lo que hizo fue, de alguna forma, mover más de 1 metro la nave en su conjunto. ¿Ya? Entonces, el anclaje donde estaba la nave generó una pequeña grieta en todo lo que es uno de los grandes tanques de combustible. Entonces, claro, en ese momento sale un pequeño humo de la base que muestra que este tambaleo generó ese desperfecto, pero debido a la combustión que se estaba generando, se tapó ese hoyo que se había formado. Entonces, el Challenger logró despegar, dilatando unos cuantos segundos más la catástrofe, porque a la altura, más o menos, a los 72 segundos, el Challenger pasó por una ráfaga de viento de 300 kilómetros por hora, que es prácticamente chocar con un huracán. Entonces, en ese momento es cuando todo este material que había tapado este hoyito que se había generado debido al tambaleo, se abrió y comenzó prácticamente a salir rápidamente todo lo que era el fuego y se incendió en 2-3 segundos, causando la muerte a toda esta tripulación. Como bien decía Doc, un pequeño detalle. Son pequeños detalles. Estamos hablando de que el Challenger y el transbordador espacial se le llamó la máquina perfecta. Y claro, si falla una cosa en la máquina perfecta, falla entera la máquina perfecta. O funciona todo, pero si no funciona una parte, y ojo, que para construir todas estas grandes maravillas de la tecnología son millones de partes, Ignacio, que es un gran puzzle, prácticamente un Lego de partes, de circuitos, de tecnología para poder hacer estos lanzamientos. Hasta el día de hoy, Doc, estas imágenes se conmueven, impactan, porque en vivo y en directo quienes estaban observando este acontecimiento mundial se impactan con la explosión y evidentemente la muerte inmediata de cada uno de sus tripulantes. Imágenes que de cada uno de ellos además que hemos visto esta noche en nuestros apoyos. Y por eso, prácticamente por un tambaleo inicial del transbordador que generó una pequeña grieta, pero grieta que, como lo señalaba, fue tapada por aluminio de la misma, bueno, del combustible que salía, y logra salir hacia el espacio. Y después ocurre esto, que fue una catástrofe que fue el preludio también de una segunda catástrofe muy importante de otro transbordador, que fue el transbordador Columbia. Mucho tiempo después, además. Al tiempo después, en 1981, ocurrió... O sea, en 1981 fue la primera misión del Columbia, pero en el año 2003, Ignacio, a los 81 segundos de vuelo, ¿qué es lo que le sucedió al Columbia? Un pedazo de 1 kilo de poliuretano que servía para la refrigeración de los tanques se desprendió. Qué increíble, poliuretano. Me acuerdo cuando uno era chico, te vendían zapatillas con poliuretano inyectado. Poliuretano, exactamente, esa es la palabra, Ignacio. Algunos de los inventos de la NASA.
se desprendió ya en vuelo a 800 kilómetros por hora un pedacito de este poliuretano que enfriaba los tanques de combustible. Pero ese kilo a 800 kilómetros por hora cayó y le pegó a una de las alas, al ala izquierda del transbordador Columbia, y bueno, pero logró subir y logró cumplir dos semanas de la misión. ¿Qué es lo que sucedió con el Columbia? Y aquí está lo trágico, que claro, los astronautas no se percataron de este percance. Sí en el puesto de mando en tierra, pero no le dieron mayor importancia. Pero sucedió que ese golpe a 800 kilómetros por hora se transformó en un golpe de 1 tonelada de presión sobre el ala, que desprendió alguno de estos, bueno, del material que cubre toda el ala y que es muy resistente a las altas temperaturas. Al ingresar el Columbia a la Tierra, claro, por la fisión que ocurrió, entró fuego hacia adentro y el ala por fisión explotó por dentro, y también fue una catástrofe que detuvo la carrera de los transbordadores por un par de años. Entonces, pequeños detalles que van marcando la carrera espacial. Astronautas convertidos en héroes, en gladiadores, otros pensarán en suicidas, ¿no? Arriesgando su vida por una causa tan noble como intentar avanzar y mover las fronteras en torno a la posibilidad de que el ser humano llegue más allá en el espacio. A estos astronautas se les considera héroes, Ignacio. Y como te decía hace un momento, hay muchos que están esperando estas misiones, incluso dando su vida en estos casos trágicos. No son los únicos, hay otras tragedias, pero al menos estas tragedias que vimos son inolvidables. Dentro de todo este escenario, Ignacio, hay un misterioso proyecto, que es el llamado Proyecto Pegasus, y que uno tiene que recordarlo. ¿Por qué? Porque el Proyecto Pegasus es un proyecto oculto de Estados Unidos y que no está reconocido y que es muy controvertido, pero que fue hecho público por un abogado que se llama Andrew Basiago, que fue y que participó, según lo que él cuenta, en estas misiones de teletransportación a Marte, según lo que él mismo cuenta. Esta es una misión y este es un proyecto oculto de todo lo que es DARPA con la CIA para teletransportarse. Y según las últimas declaraciones de este abogado Andrew Basiago, que afirma haber sido teletransportado más de 40 veces a Marte, Ignacio, y que según sus declaraciones, incluso el presidente Barack Obama también participó en una de estas misiones de teletransportación. Estas son las cosas que uno, bueno, son tremendamente controvertidos. ¿Por qué? Porque también afirma Basiago que en el planeta rojo hay una civilización debajo de la Tierra viviendo. Esas son sus declaraciones. Y que en una ocasión, en uno de estos tantos viajes fantásticos realmente, porque es lo que señala que se meten en una especie de ascensor que comienza a iluminarse por todas partes, que pueden ir varias personas adentro de este ascensor, y que por arte de magia, es decir, por la teletransportación, estos proyectos de avanzada han logrado llegar a Marte en cosa de unos cuantos segundos. ¿Qué me dices, Ignacio, sobre esto? Es algo insólito. Pero hay muchas declaraciones que señalan que lo que está, mira, la tecnología de avanzada que se tiene, por ejemplo, en el Área 51, es más avanzada que todas las películas de ciencia ficción. ¿Habrá participado Barack Obama en estas misiones de teletransportación? ¿Será cierto que debajo del planeta rojo también existe una civilización, como lo decía hace un ratito atrás Robert Dean, y que mostraba estos documentos desclasificados?
preguntas que hoy día, bueno, las tenemos y que según lo que también decía este abogado y de este proyecto misterioso Pegasus, la civilización intraterrena en Marte sería prácticamente similar arquitectónicamente a las obras de Gaudí en Barcelona. Gaudí, el gran arquitecto español, en este sentido, que ha perfilado una arquitectura muy característica en esa bellísima ciudad que es Barcelona. Bueno, según lo que cuenta estos antecedentes, bueno, sería prácticamente un diseño parecido al de Gaudí, la civilización intraterrena que hay en Marte. La pregunta mía es cuándo lo vamos a saber oficialmente, porque este abogado todavía es bastante incierto bueno, sus declaraciones, pero se ha puesto sobre la mesa también para estar atento, porque a pesar de que ha sido descalificado por muchos, es consistente con lo que vimos hace un ratito atrás. Y también, muy importante, con las tecnologías de avanzada dentro de esta carrera espacial. Y aquí tenemos que entrar, Ignacio, en todo lo que es la energía antigravitatoria, con la cual se están moviendo ya naves en Estados Unidos. Estos son algunos prototipos, modelos científicos de lo que es generar la antigravedad. Es muy importante. ¿Por qué, Ignacio? Porque son proyectos secretos que durante mucho tiempo se ocultaron, pero que afortunadamente hoy día sabemos que son reales. Y sabemos que hay naves como el TR-3B Astra, que es un avión rectangular, que se mueve en el espacio con antigravedad. Y afortunadamente, mira, durante mucho tiempo, muchos investigadores ufológicos en el mundo han logrado captar un avión triangular que se mueve con unos movimientos insólitos para naves a propulsión. Claro, porque se mueven con antigravedad. Muchos pensaron que era este avión TR-3B un ovni. Un ovni, el que vemos en pantalla. Mira. Pues no, Ignacio, este es un avión de avanzada tecnología de todo lo que es Estados Unidos y de todo este proyecto DARPA, y que se fundamenta en la antigravitación. En términos bastante sencillos para que todos los amigos entiendan, generar un motor antigravitatorio es generar en el fondo una fuerza de repulsión con una fuerza atractiva. La gravedad es fuerza atractiva, la repulsión en este sentido es su contrario. Pero según los modelos que estamos viendo en pantalla, hay algunos anillos que permiten generar estas dos fuerzas con un material, digamos, un plasma en el interior, que permitirían formar un campo antigravitatorio con el cual se mueve este avión. Ahora, el único problema de este avión en realidad no es un problema de la tecnología, es un problema de que si existe algún ser humano capaz de resistir realmente todas las maniobras que puede generar este avión. Claro. Entonces, ahora, ¿es posible? Sí, porque se reduciría la antigravedad en su interior. Lo particular de este superproyecto de avanzada, y que hoy día uno puede decir que es real, Ignacio, y que durante mucho tiempo nosotros incluso veíamos estas imágenes en un principio y siempre se estuvo la duda o de si era uno de estos aviones súper avanzados o si era un ovni. Y es un avión, pero un avión de Estados Unidos, pero que, ojo, esta tecnología antigravitatoria, según los documentos, no solamente fue desarrollada con los principios de Nikola Tesla, sino que también con muchos avances de investigadores alemanes y también a partir de la tecnología de los motores extraterrestres capturados por los Estados Unidos y que fueron estudiados con lo que se llama la ingeniería inversa. Es decir, se estudia a partir de la máquina
del motor, los principios con los cuales funciona el motor. Y si todo esto es así, el principal éxito es este avión que estamos viendo en pantalla, un avión de propulsión, o más bien que se mueve con esta energía antigravitatoria. Son joyas de un nuevo avance tecnológico. ¿Por qué? Porque aparentemente nosotros estamos a puertas de un reconocimiento mundial de toda esta inteligencia extraterrestre. Un reconocimiento oficial en este sentido, que mira, tarde o temprano se debiera desclasificar, porque la humanidad ya está preparada para esto. Pero que al mismo tiempo lanza al ser humano realmente a la evolución, no en la Tierra, sino que la evolución del ser humano está tarde o temprano destinada a seguir hacia el espacio exterior. Nuestro futuro aparentemente en algún momento dado va a tener que ser salir de la Tierra. Claro, en miles de millones de años más, eso sí, pero esto es parte de la evolución que nosotros estamos viviendo hoy. Y esta tecnología antigravitatoria guinda de la torta para toda esta carrera espacial y estos adelantos que comenzaron con los primeros monos que se lanzaron hace ya muchas décadas y que ha pasado por una serie de catástrofes, como vimos, de grandes adelantos y de una desclasificación extraterrestre que está estremeciendo, a todos los círculos de intelectuales, científicos que se han mantenido siempre en el escepticismo sobre esto. Por lo tanto, desarrollar esta energía antigravitatoria para el movimiento de estas naves, grandes logros de toda esta carrera espacial, querido Ignacio.